Bueno, continuamos entonces con los virus. Recordamos que estamos en el tema 18, los microorganismos, y hemos visto en otro vídeo cómo se estructuraban los virus, que eran al fin y al cabo partículas subcelulares, es decir, que no forman una célula y que además están entre lo inerte y lo vivo. No pueden realizar todas sus funciones de seres vivos, por lo tanto no se pueden clasificar como seres vivos, ya que necesitan a un hospedador. Son parásitos obligados de un ser vivo, que puede ser un procariota o un eucariota. Ahora vamos a ver en esta sesión cómo se produciría la infección del virus, que como vamos a ver es muy ingeniosa desde el punto de vista de la naturaleza y tiene distintas maneras según los tipos de virus que tenemos, ¿de acuerdo? El primer paso que vamos a ver va a ser el ciclo que se denomina un ciclo lítico. Un ciclo lítico va a ser el cual va a ser aquel en el que una célula va a verse infectada por un virus, el virus va a replicar todo lo que pueda su material genético y formar nuevos viriones y esos viriones van a ser expulsados al exterior con la muerte de la célula, provoca la muerte. Es decir, son parásitos que se van a duplicar, van a crear todo lo necesario durante un cierto tiempo. Cuando lo tengan ensamblado, van a romper las células y a quedarse liberados para provocar nuevas infecciones. Entonces vamos a empezar en el primer punto, en el punto que llamaríamos de absorción y penetración, en el cual el virus va a tener que entrar en lo que es la célula hospedadora, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que esa entrada va a ser distinta según los tipos de virus que tenemos. Recordamos que nosotros teníamos virus envueltos y virus desnudos. Si ponemos desnudos y envueltos en el Google vamos a tener muchísimos ejemplos. En el otro vídeo vimos distintos ejemplos, ¿no? Pero básicamente un virus desnudo no tiene una envoltura membranosa alrededor, es simplemente el genoma, la cápsida proteica alrededor y por encima, por fuera, mejor dicho, la envoltura membranosa, ¿vale? Pues entonces vamos a tener desnudos y envueltos. Los virus desnudos van a poder entrar en general por una penetración directa que va a verse relacionada con los receptores que tenemos aquí en la célula hospedadora. Si le damos un poquito si aumentamos un poco, vamos a ver que la célula va a tener unos receptores, va a tener unas proteínas que el virus lo utiliza para localizar y fijarse, absorberse a esa superficie mediante la cápside, porque recordamos que es desnudo, y entonces inyectará el material genético dentro de la célula parasitada. Por otra parte, teníamos virus que serían envueltos, que tendrían una envoltura membranosa. Esa envoltura lipídica les va a ser muy útil para la entrada, puesto que se va a reconocer erróneamente por la célula como un elemento que debe entrar dentro. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Vamos a tener, por ejemplo, la fusión con la membrana. ¿Eso qué va a significar? Que el virus, que lo tenemos aquí, va a poder fusionar su membrana con la membrana de la célula hospedadora, de manera que lo que introduce es la cápside y ya dentro de la célula hospedada, ya dentro de la célula parasitada, la cápside va a poder soltar el genoma, aquí tendríamos el ADN o el ARN del virus, depende del caso, entonces se empezaría el siguiente paso, ¿vale? Otra manera también muy ingeniosa por parte del virus es la endocitosis. Es muy parecido. La membrana del virus, la envoltura membranosa es reconocida por la célula parasitada, mal reconocida, digamos, o bueno, mediante la evolución, el virus se aprovecha de eso, pero el caso es que la célula hospedada se cree que es algo propio, que es algo adecuado que introducir mediante endocitosis, con lo cual hace aquí una envoltura lipídica y ya tenemos la cápside dentro de la célula. Es igual que cuando veíamos las vesículas de endocitosis, ¿verdad? Pues en este caso ese paquete que entra dentro de la célula tiene un contenido que sería erróneo, negativo para la célula, ¿vale? Bueno, pues estos serían los tipos de entrada que tenemos y ahora vamos a ver después un vídeo muy interesante animado sobre cómo ocurriría todos los pasos, ¿vale? Entonces, ponemos que ya ha entrado la cápside o el material genético. Aquí en el ejemplo del libro, vamos a darle un poquito de zoom si podemos. Vamos a ver si podemos.
Vamos a darle un poquito de zoom. Que vemos aquí, esto es un virus complejo, un virus, puede ser, por ejemplo, un bacteriófago, y que esto sea una bacteria, una Escherichia coli, por ejemplo. Pues, ¿qué vamos a tener? Que el virus complejo ha inyectado, se ha fijado a la célula y ha inyectado el material genético, el ADN. Vamos a verlo aquí. En un virus complejo, vamos a ver una imagen. Bueno, aquí tenemos muchísimo en internet para buscar, podemos buscar muchísima información. Tenemos por aquí, vamos a ver si tenemos por aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el virus fijaría la placa basal, recordamos, es un virus complejo, parte icosaédrica, parte helicoidal, y aquí la placa basal con las espículas se fijaría a la célula e inyectaría el material genético a partir de aquí, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo tendríamos? Pues cuando lo inyecte tendríamos aquí el ADN vírico. Ese ADN vírico, como recordamos, esto es una bacteria, es un bacteriófago. El ADN va a ser circular, pero bueno, daría igual si fuese un eucariota y lo que fuese es otro virus y hubiese introducido el ADN, ese ADN va a utilizar la maquinaria del ADN hospedador, del parasitado, para replicar su propio material genético, su propio ADN. Entonces pasaríamos a la fase 2, que es la síntesis del genoma y de las proteínas víricas. Entonces, ¿qué va a utilizar? Pues va a utilizar los mecanismos de la replicación, de la transcripción y de la traducción de la célula parasitada para producir su propio material genético, sus propias proteínas para la cápside. En este caso, pues se está fabricando parte de la cápside icosaédrica, la parte helicoidal, está aquí replicando el ADN vírico, y entonces va a multiplicarse todo eso en la célula que todavía estaría viva y serviría como maquinaria para eso. Imaginaos que hubiesen entrado en una fábrica, ¿verdad?, para fabricar el producto erróneo. O imaginaros también el caso del pájaro cuco, ¿no?, que introduce sus huevos en la puesta de un pájaro para que aproveche esa energía que realiza el pájaro y en realidad le esté empollando su huevo, ¿no? Sería la misma estrategia, utilizar la maquinaria natural de un ser vivo para producir tu propia descendencia, en este caso, viriones. Bueno, pues cuando ya tengan suficientes, se va a producir la maduración y el ensamblaje, es decir, se va a organizar los viriones y vamos a tener el material genético ya dentro de una cápside con todas esas partes proteicas necesarias, y cuando sea necesario, una vez más, el virus decide, según sus necesidades, va a romper, va a provocar la lisis de la célula y se van a liberar los viriones que van a estar disponibles para, ¿qué?, para infectar nuevas células. Vamos a verlo un poco animado, ¿no? Tendríamos aquí distintos virus. Os recomiendo este canal, que es muy interesante. Entonces, bueno, en esta placa de Petri introduciríamos las células hospedadoras que van a servir para que el virus las infecte, ¿vale? Ahí tendríamos células, en este caso, que serían células eucariotas o procariotas. Serían eucariotas porque tienen núcleo, ¿verdad? Tendríamos ahí unos receptores que el virus va a aprovechar porque tiene también unos receptores que encajan evolutivamente y va a introducir su cápside con su material genético dentro, con el ADN o el ARN vírico. Va a multiplicarse ese ADN o ARN, va a formar las proteínas necesarias para la cápside y entonces se van a liberar los nuevos viriones dispuestos y listos para infectar. Claro, esto es espectacular cuando se rompe una célula. ¿Cuántos virus pueden infectar a todas las células, no? Imaginaros, si empezamos con un virus que se replicase en 20 viriones, esos 20 viriones podrían infectar a otras 20 células que a su vez provocarían otros 20 viriones. Es exponencial, ese crecimiento exponencial. Por eso en el caso del coronavirus es tan espectacular ese crecimiento, porque es un virus que de por sí los virus tienen un crecimiento bastante, bueno, bastante elevado en comparación a otros parásitos, pero es que además lo que se consigue en este virus es que tiene, debido a la mutación,
una capacidad de contagio muchísimo mayor, que es una de las cosas que al principio no se sabía cuando se comparaban al virus de la gripe. Y es lo que ha llamado tanto la atención, es por lo que está colapsando el sistema sanitario. Vale, bueno, esto sería el ciclo lítico, pero es que el virus es todavía, fijaros, más fino, todavía más inteligente, entre comillas, desde un punto de vista evolutivo, porque además tiene un segundo ciclo que sería un ciclo lisogénico. Algunas veces un ciclo no va a necesitar que el ciclo lítico sea tan exagerado, sea continuo, y va a necesitar unos periodos de prolongada, digamos, no le vamos a llamar inactividad porque no es exactamente una inactividad, pero es algo muy parecido. Se llama el ciclo lisogénico, nos lo tenemos que también saber muy bien para selectividad, porque suelen caer muchas actividades, muchos ejercicios en relación. Y vamos a tener una vez más un procariota que es infectado por un bacteriófago, por un fago que le introduce el ADN vírico. El ADN vírico en este caso no se va a empezar a replicar sobre la marcha, sino que se va a integrar en el ADN. En este caso es un ADN vírico también, pero os lanzo la pregunta, ¿y si fuese un ARN vírico? ¿Qué tendría que pasar para que ese ARN vírico se integrase en el ADN de la bacteria? ¿Podría integrarse directamente? Os lanzo esa pregunta para ver si lo pensáis y ya lo discutiremos. Y si no llegamos a discutirlo, recordádmelo porque puedo tener muy mala memoria, ya lo sabéis. Entonces, nosotros tenemos ese ADN ya integrado en el ADN hospedador y eso puede estar durante un cierto tiempo, el tiempo que necesite el virus y mediante ciertos agentes inductores que sean los necesarios para ese virus en particular, en ese caso se podría provocar un ciclo lítico y entonces estar en lo que estábamos antes, ¿no? De repente, pues empieza a generar ADN, empieza a generar proteínas y rompe la célula. Pero mientras no ocurra eso, mientras no existan esos agentes inductores, el virus va a estar junto al ADN del hospedador. De manera que cada vez que el hospedador se divida dentro de esa función de reproducción que tienen los seres vivos, el ADN vírico va a seguir dentro. Va a estar, fijaos, esta célula bacteriana se ha dividido y en cada célula tienen una copia del ADN vírico. Como podéis comprender, esto tiene mucha importancia en relación también no solo al ciclo de los virus, sino a las mutaciones de las bacterias. ¿Esa bacteria podría tener una ventaja o un perjuicio respecto a tener a ese virus con su ADN integrado? ¿Podría tener unas características distintas? ¿Podría llegar a dar en algún momento un ecotipo o una especie distinta? Ahí os dejo también esas preguntas para que, si queréis buscar, si tenéis interés, veréis que tiene también mucha importancia la acción de los virus. Ese virus que está ahí latente es un provirus y en cualquier momento, como decimos, puede activarse y generar un ciclo lítico y romper esa célula. Pero mientras se va a aprovechar. Es como si en el ciclo lítico, después de producir todo lo que necesitásemos, quemásemos, imaginaros, la fábrica, mientras que en el ciclo lisogénico va a estar integrado en la fábrica y en cierto momento va a generar los productos que necesita y va a quemarla. Al final, el virus, su reproducción consiste precisamente en su crueldad a la hora, crueldad una vez más, entre comillas, a la hora de reproducirse. Necesita reproducirse todo el rato y por lo tanto va a provocar ciclo lítico en algún momento siempre. Y con esa capacidad tan enorme de reproducirse. Por lo tanto, ¿qué defensas tenemos nosotros ante un virus? Pues tenemos dos tipos. Las defensas que nosotros generemos de manera natural por la evolución del sistema inmune y por otro lado las defensas que nuestro sistema sanitario es capaz de organizar. Eso van a ser aspectos que se van a tratar en las sesiones del sistema inmunitario. Que os recomiendo también que no os perdáis estas sesiones para poder repasar bien. No tiene por qué ser ahora, puede ser repasar cuando estén más cerca los controles, pero sobre todo no dejéis de verlas para ver todos estos casos prácticos, ¿vale? Para que veamos y discutamos todas estas cosas y os podáis luego preguntarme dudas en clase, ¿de acuerdo? Venga, pues mucho ánimo y seguimos con nuestra tarea.